con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. Muy bien, regresamos con Salud OVNI y tenemos a nuestro invitado, el doctor José Vergara, especialista en medicina interna, crítica y terapia intensiva. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, bueno, siempre hay el riesgo preoperatorio es uno de los factores quizás también más importantes, ¿no? Al conocer diferentes opciones de procedimientos. ¿Cómo podemos hablar o cuáles son estos manejos de las complicaciones quirúrgicas comunes? Bueno, sí, el riesgo perioperatorio, que es el riesgo que uno establece o predice cuando una persona va a ser operada, tiene que ver desde el momento de la consulta, cuando uno examina al paciente, durante la cirugía, lo que nosotros llamamos el transoperatorio, y luego de la cirugía, lo que se llama postoperatorio. Ergo, la evaluación perioperatoria evalúa el riesgo de un paciente que va a ser sometido a una cirugía antes, durante y posterior al evento. Doctor, sí, lo escuchamos. No, sí, lo escuchamos. Hay que definir lo que es el riesgo preoperatorio de una persona que se va a operar de una cirugía no cardiovascular. A eso se llama riesgo cardiovascular para una persona que va a ser operada de una cirugía no cardiovascular. Y luego está el riesgo cardiovascular de una persona que va a ser sometida a una cirugía cardiovascular. Justamente, doctor, al mencionar todas estas complicaciones que se pueden dar de manera quirúrgica, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta antes de someternos a una? Bien, como le decía anteriormente, vamos a hablar del riesgo cardiovascular para una cirugía no cardiovascular, porque el otro aspecto de la cirugía cardiovascular es tema de otro momento. Bien, entonces, ¿qué significa riesgo cardiovascular de una persona que se va a operar de una cirugía no cardiovascular? Es el riesgo de morir o tener un infarto no mortal, ¿sí? O algunas complicaciones como arritmias. Es diferente a que alguien diga usted se puede infectar en el postoperatorio, tiene que ver con otra cosa. Claro. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una paciente mujer de 30 años va a ser sometida a una colecistectomía, es decir, le van a sacar la vesícula. Esta paciente de 30 años no tiene ningún antecedente, no es hipertensa, no es diabética, ¿sí? Tiene buen peso, no tiene obesidad, y usted quiere saber si esta persona tiene el riesgo. Entonces usted debe establecer que el riesgo depende de 3 aspectos fundamentales. Primero, el paciente en sí. Segundo, el grupo que la va a operar. Cuando hablamos de grupo quirúrgico hablamos del cirujano, su ayudante y el anestesiólogo o anestesióloga. Y el lugar donde se va a operar. Entonces, pongamos un ejemplo. Esta chica de 30 años que no tiene patología previa y que va a ser sometida a una cirugía programada, como es la colecistectomía laparoscópica, ¿sí? Y va a ser operado, veamos, el escenario 1. En una clínica pequeña, en un pueblo del interior, ¿sí? O va a ser operada en el mismo hospital de Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia entonces? Esta chica es la misma, es decir, el riesgo inherente del paciente es el mismo, ¿cierto? La cirugía, ahí se abre nuevamente el paréntesis, va a ser operada por un grupo con experticia en esta cirugía o va a ser operada por un grupo que recién comienza a hacer su experiencia. Claro. Y luego, estos dos grupos la operan en un lugar de tecnología de punta o en un lugar donde las cosas no vayan adecuadamente.
Si usted se pone a pensar, la misma paciente, con igual condición clínica, pero tiene con dos riesgo. riesgos diferentes. Claro. Si le operan en un lugar o en otro, o si lo opera un grupo quirúrgico u otro. Claro. Es importante eso, porque independientemente de la condición clínica del paciente, se debe tener cuidado al momento de elegir el grupo que lo opera y el lugar donde lo opera. Doctor, y para no llegar a complicaciones, obviamente creo que está más que claro que se realizan varios chequeos, exámenes y demás, pero ¿qué pasa que a pesar de esto quizás hay alguna complicación? ¿A qué se debe? O ya no sé si hay alguna explicación de esto. Tal vez que exámenes no tomaron en cuenta. Puede también. ser. Bien, muy bien la pregunta, bien pertinente la pregunta. Primero, volvamos al ejemplo. Una persona sana de menos de 40 años, ¿sí? En el caso del ejemplo, mujeres, lo único que requiere para evaluarse sin antecedentes patológicos, por favor, no tiene antecedentes patológicos, una persona sana que va a ser operada, mujer de menos de 40 años, lo único que requiere para operarse es un hemograma por una cuestión cultural y un test de embarazo. Porque esa persona puede estar embarazada, no lo sabe, Claro. y si no le hacen un test de embarazo, van a someter a un muy alto riesgo al embrión si le dan anestesia general. Claro. Sin embargo, los grupos que hacen evaluación preoperatoria muy pocas veces tienen en cuenta este hecho. En un hombre de menos de 40 años, sin antecedentes personales, lo único que se requiere es un hemograma. ¿Ok? Cuando hombre o mujer mayor a 40 años, aún sin patologías no conocidas, debe hacerse los exámenes generales como hemograma, coagulación, estudio de la función renal, una serie de exámenes que sirven de base para poder comparar si hay alguna complicación. Y porque muchas pacientes andan caminando, no conocen tener hipertensión o diabetes. Si yo tengo 40 años, no tengo nada, nunca he tenido nada. Pero si esa persona tiene antecedentes potentes, como padre o madres hipertensos o diabéticos, uno debe pedirle esa batería de exámenes básicas antes de la cirugía. Ahora bien, si estas personas tienen antecedentes de diabetes o hipertensión, por ejemplo, deben ser evaluados más profundamente. Pero lo más importante es examinar al paciente. Muchas veces los médicos o los grupos que se encargan de evaluación perioperatoria no ponen el estetoscopio en el pecho de su paciente y se escapan cosas tan sencillas como un soplo o un desdoblamiento del ruido cardíaco que la va a obligar a usted a evaluar en forma más profunda a su paciente. Doctor, ¿y el riesgo de las complicaciones quirúrgicas han aumentado después del COVID-19? No. Hay mucha... Mire, yo atendí el primer paciente con COVID del país, soy jefe del área crítica donde estuvo ingresado, vimos más de 2.000 pacientes en los 2 primeros años en cuidados intensivos y le puedo decir que hay mucho todavía información que debe ser adecuadamente filtrada. Claro. Es verdad que han habido pacientes que tienen complicaciones importantes, es verdad que se conoce un síndrome post-COVID, pero no es la generalidad. Una vez que nosotros hicimos un filtro como el que le mencionaba, dependiendo de la edad, el sexo, lo que se solicita para la cirugía, por ejemplo, antes de avanzar, no se debe hacer una radiografía estándar de tórax a todo el mundo que se opera, no, tiene que examinarse al paciente. Solo si el examen encuentra algo que llame la atención en la auscultación del pulmón, se pide una radiografía de tórax. Caso contrario, la radiografía de tórax pedida en forma estándar no tiene ningún valor y puede llevar a gastos innecesarios a los pacientes. Volviendo a lo otro, el mismo ejemplo, una persona sana, sin patología, se va a operar. Una cirugía programada, digamos que le van a sacar un tumor que le encontraron en el intestino, ¿sí? Sin complicaciones, fue diagnosticado en un examen de rutina. Entonces, esta persona sin antecedentes va a ser operada. El riesgo potencial de complicaciones transoperatorias ahora depende exclusivamente de los otros 2 pilares que le mencionaba: el lugar donde se opera y el grupo que lo opera. Claro. Si usted va a ser operada en un lugar donde las pinzas son viejas, donde no hay esto, no hay aquello, algo así como una historia conocida en nuestro país,
versus irse a operar en un lugar donde todo está adecuado. Claro. Doctor, y sobre todo ahora que están en boga las cirugías plásticas y el hecho de también los a bajo costos, yo creo que las personas también no están tomando en cuenta los riesgos que podrían tener. Exacto. ¿Cuál vendría a ser el principal manejo de una complicación quirúrgica, por ejemplo, que se dio en un hospital clandestino, pero llega a ustedes al Omni Hospital? Bien, su pregunta no solamente es pertinente, es muy importante. El momento de elegir dónde se tiene que operar. Tienen que buscar, bueno, todo el mundo anda buscando el bajo costo. Y ahora hasta en los colectivos van letreros, dice, se opera nariz por qué sé yo, y venga acá que lo operamos. Entonces este tipo de cosas tienen un riesgo implícito. Por lo general las personas que hacen ese tipo de publicidad son personas que operan en lugares poco seguros. El mensaje sería, opérese en un lugar seguro, que hay muchos en Guayaquil. Más allá del Omni Hospital, hay muchos en Guayaquil. Opérese en un lugar seguro. Venga al Omni Hospital o vaya a otro hospital seguro. Y que lo opere gente con experiencia. Claro. Porque aún en un lugar seguro han habido complicaciones. Por ejemplo, imagínese usted, está hablando ahora usted de una cirugía. Vamos a hablar de que le van a hacer una lipoaspiración, una lipoescultura. Esa cirugía requiere que el cirujano introduzca una cánula, algo así como cuando le están haciendo una puñalada en su estómago, ¿sí? En la pared. Introduce una cánula y aspira. Puede darse el caso, y en cualquier parte del mundo y en las mejores manos del mundo, que en un pequeño porcentaje la cánula atraviese la pared abdominal y perfore el intestino. Claro. Pero esa misma complicación es mucho más frecuente si quien está haciendo el procedimiento no tiene la capacitación y experticia adecuada para ese procedimiento. Claro. Y peor si lo está haciendo en un lugar donde esas cánulas son usadas y reusadas y reusadas y reusadas, y obviamente pierden la bioseguridad. Correcto. Otro pilar fundamental de cómo minimizar el riesgo que siempre se puede presentar. No existe cirugía sin complicaciones, claro, o sin potenciales sin complicaciones. Eso es una quimera y probablemente una falacia de una publicidad. Correcto. Pero para que usted minimice la probabilidad, debe buscar lugar bioseguro, personal capacitado y ser bien evaluado antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Doctor, bueno, usted dijo que cuestión del COVID-19 no aumentaba las complicaciones, pero quizás este examen sí también se aumentó ahora para previo a cualquier cirugía, ¿o no? Sí, sí. Y también con respecto a ello, pues yo difiero muchas veces de ciertas costumbres que por desgracia las autoridades no están evaluando en forma rápida y adecuada la información pertinente. Por ejemplo, siguen pidiendo PCR en nariz a una persona que ya pasó una semana de su enfermedad y aún leve o moderada. Y de repente ese PCR puede salir positivo y eso causar confusión. No se debe pedir, punto. Nadie le pide a usted una PCR para saber si ya no tiene el virus de la gripe después de que pasó la gripe. Claro. Y hoy en día, y anótelo, en un año máximo, 2, las vacunas van a venir para todo, incluyendo el COVID. De hecho, ahora ya hay vacunas disponibles en el mercado con las variantes que se conocen, Alfa, Delta, Gamma, ¿sí? Omicron. Ahora viene una ampolla con todas ellas y Estados Unidos ya está usando. ¿Sí? Así que el COVID debe ya entenderse como una enfermedad más de las tantas existentes en el mundo y que están con nosotros y nunca se irán. Como la gripe. A usted todos los años cuando le ponen una vacuna para la gripe, toda persona de más de 60 años debe ponerse la vacuna antigripal todos los años, y toda persona de más de 40 años que trabaje en el sistema de salud o más de 40 años con enfermedades previas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etc. Entonces, cuando usted se va a poner la vacuna, nadie pregunta nada, siempre pone el brazo, todos los años nos vacunan, uno pone el brazo, te pinchan, ¿y qué me pusiste? Ah, la vacuna para la gripe. ¿Y qué serotipo? El más frecuente del año pasado. ¿Y cuántos serotipos conoce usted del virus de la gripe? Entre las 2 gripes, 3 gripes, o sea, influenza, para influenza, hay más de 600, 800 serotipos. El pobre COVID tiene apenas 5 o 6 y cada vez que sale uno nuevo, la gente sale espantada y empiezan las fake news, ¿no? Así es.
las fake news que realmente son confusas. Cuando sale una nueva cepa debería llamarse a un médico conocedor del problema y que lo vea en forma adecuada. Porque cada vez que sale una nueva cepa dicen, esta es 4 veces más virulenta que la anterior. Si fuese así, si la primera hubo tanto, en la segunda menos, en la tercera menos, y con Ómicron mucho menos. Son mucho más positivos, pero sin enfermedad. Eso es porque, de alguna manera, el virus y el humano ya nos estamos conociendo, estamos llegando a un equilibrio, y por eso ustedes ven ahora que muchas personas dicen, ¿qué tal? No, que salió positivo el COVID. ¿Y cómo están bien? Sí. Esa es la nueva normalidad. El problema es que, por desgracia, todavía sigue habiendo este tema de que las noticias, pues, son escandalosos. Así es. Doctor, nos ha encantado conversar con usted, un gusto, gracias por su tiempo con nosotros y por todas las recomendaciones y también las preguntas y dudas que nos sacó, ¿no? A veces nosotros desconocemos ciertas cosas y qué bueno tener las respuestas correctas por parte de un especialista. Gracias por la invitación. Y recuerden redes sociales, doctor, para poder conocer más de usted y también poder ir a los lugares específicos donde cuidan de mi salud, de nuestra salud. José Vergara Centeno en Instagram, Facebook, en Twitter, es lo mismo. José Vergara Centeno, ahí está. Ok, muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo con nosotros. A ustedes, gracias. Estuvimos en Salud OVNI, gracias al OVNI Hospital, conversamos con el doctor José Vergara, especialista en medicina interna, crítica y terapia intensiva sobre estos riesgos preoperatorios y los demás, bueno, súper bien explicado en cuestión a este tema. Sobre todo el hecho de que prioricemos el hecho de ir a un lugar seguro antes de lo más económico. Correcto. Porque es nuestra salud y eso es lo más importante. Así es. Nos vamos a un corte, ¿verdad? Y volvemos rapidito. Música tiempo completo, solo Forever Radio 92.5 FM, la mezcla perfecta. Ahora un espacio de publicidad. Forever. Para evitar que las alcantarillas se taponen, necesitamos de tu ayuda. No arrojes aceites y desperdicios sólidos por el desagüe. No lances papeles ni desperdicios por el inodoro. Cada esfuerzo suma, cada gota cuenta. Este es un mensaje de MAPAC a la comunidad. Autorización número 325. CNE. Elecciones 2023. Llegó la fiesta que todos estaban esperando. Todos le hacemos barra a nuestro Poli en sus 43 años. Sí, Policentro está de aniversario y regala 10 iPhones 13. Si eres hincha del Poli, participa con cada $25 de compra. Se sorteará un teléfono cada semana. Festejamos hasta septiembre. En el Poli sí se puede ganar. Policentro es nuestro.